Bueno, buenos días y quisiera agradecer también la invitación de este desafío que me ha dado hablar entre los compañeros y compañeras de física. Yo había pensado para esta mesa redonda y el título de la exposición es Investigación, Formación Docente y Procesos de Enseñanza. La idea es como poner en relación esos son como tres procesos que tienen sus propias particularidades: la formación docente, la investigación y el trabajo de enseñar, y con la idea de ubicarlo fundamentalmente a partir de la relación y la centralidad que adquiere en los procesos de formación docente. Es decir, entiendo que la formación docente se transforma como en un campo privilegiado para el análisis de diferentes procesos y las dinámicas específicas que pueden tener cada uno de estos procesos que podemos diferenciar. Me parece y quisiera que quede como destacado de esta charla la idea justamente que los espacios estos de formación aparezcan, digamos, que son, digamos, espacios privilegiados en tanto se articulan como diferentes procesos y que habrá que tenerlo en cuenta, ¿no? Y donde la investigación de alguna manera también juega un papel importante. Yo había pensado tener como dos núcleos, destacar dos núcleos nada más. Uno, ver algunos sentidos de esta de la formación docente desde una perspectiva amplia, y la otra ver cómo la investigación o las lógicas de investigación se transforman en un aprendizaje también del propio quehacer docente. Pero antes de remitir, que son cortos, quisiera por lo menos mencionar, porque ya me han dicho que en todo caso después los podemos abrir, algunos debates que se han dado alrededor de la formación docente. Uno justamente es a partir de la relación entre investigación y formación docente. Debates que generalmente comenzaron a darse con fuerza a partir de los 90, donde realmente las políticas de los 90, ayer algo decía de esto, digamos, expandieron las prácticas de investigación en todos los niveles educativos. Las políticas neoconservadoras, un poco neoliberales, podemos discutir cómo denominarlas, pero incorporaron la investigación también desde la escuela primaria y hasta los institutos de formación docente. Bueno, la universidad se supone. Y esto, bueno, ayer hice algunas menciones acerca de algunos autores y cómo ubicaban la investigación para estos lugares del mundo, como no una investigación de generación de nuevos conocimientos, que esto era en un mundo globalizado, que daban para los lugares donde había presupuesto, y decíamos que en estos países había que hacer el uso del conocimiento disponible, y eso era la investigación. Y de hecho, cuando en las escuelas primarias en los 90 también, yo digo como punta también para la privatización, porque eso se financiaba, se armaban proyectos de investigación, digo desde el nivel primario, también de alguna manera suponía una banalización tanto de lo que es el trabajo docente, con la complejidad que ayer me destacaba también, toda la complejidad que supone el trabajo docente, y una banalización también de la investigación. Digo eso, y eso fue una larga discusión, incluso después también cómo incorporar la investigación en la formación docente, que eso ya también, digamos, si no está acompañada de condiciones, creo que banaliza tanto los procesos de enseñanza como la misma investigación. Otra discusión y otro hito importante en el debate de la formación docente creo que fue la incorporación también, bueno, de lo que supone los aspectos pedagógicos o didácticos. Recuerdo también en los 90 algunas discusiones que en algunos lugares decían, bueno, para ser un muy buen docente es importante una muy buena formación en el campo disciplinar que corresponde. Y había cierta dicotomía, cierto dilema, y se planteaba con mayor o menor explicitación de que para ser buen docente valía bien e importante las herramientas de tipo
pedagógicos o didácticos. Bueno, una discusión que a mi entender es dicotomizada, no tiene sentido porque tanto el qué se enseña, o sea, creo que la importancia del conocimiento, del campo, de un campo disciplinar en el que uno intenta enseñar algo, es tan importante como el cómo. Y me parece que esa articulación es importante. Bueno, después en todo caso me interesaría un poco, a lo mejor ampliar un poco la importancia del conocimiento, que en algún momento llamé una cierta pedagogización de los conocimientos, y esto por supuesto sin negar la importancia de incorporar los modos de enseñar y las didácticas específicas. A través de decíamos entonces que me interesaba ver por lo menos algunos sentidos que se juegan alrededor de lo que es la formación docente, y los voy a mencionar solamente como para tenerlos en cuenta, para hacer de esos, para que no queden pegados o implícitos en nuestras propias experiencias de formación docente y se transformen, digamos, en espacios de, digamos, tenerlos en cuenta a fin de hacerlos reflexivos, conscientes y ver cómo podemos objetivarlos, ¿no? Diría que los espacios de formación docente están cruzados por diversas dimensiones formativas y que, vuelvo a repetir, importante como identificarlas a fin de no dejarlas en el campo de lo no visto. Por un lado es los procesos que se despliegan en la formación docente a partir del trabajo que supone enseñar a ser docente. Lo menciono nada más, para en todo caso después. Otro aspecto que habría que tener en cuenta, que también se da como procesos en la formación docente, la formación que vamos adquiriendo, también en cualquier experiencia o trabajo en el que estamos involucrados. Es decir, nos vamos formando tanto a medida que vamos haciendo con otros docentes, con los estudiantes intensivos. Finalmente, otro proceso que me parece importante, no sé, ¿me marcaste algo de todavía no? Bueno. Entonces, otro proceso que me parece a tener en cuenta es cómo podemos sí incorporar la investigación en los procesos de formación docente. Y ahí esto me parece justamente de suma relevancia, como procesos que se pueden incorporar en la misma formación docente. Hay muchas experiencias. Solamente aquí voy a mencionar lo que he realizado casi en toda mi experiencia como investigación también, de trabajar lo que llamamos en procesos de coinvestigación con los mismos docentes. Es decir, procesos en los que estamos involucrados, digamos, equipos de investigación, pero también los docentes que voluntariamente intentan reflexionar, digamos, hacer una búsqueda, digamos, no transformarlos en investigadores, sino porque estos son procesos, por eso en algún lado he hablado de lógica diferenciada, pero sí, como decíamos ayer, incorporar como algunas lógicas de pensamiento que supone la investigación. Y entonces, lo que hemos hecho en estos procesos de coinvestigación, voy a mencionar solamente dos procesos importantes que en ellos intentamos desplegar. Por un lado, son espacios, digamos, que por un lado son de formación docente, pero decíamos por otro lado, incorporan estrategias de investigación. En estos ámbitos colectivos, que son lo que se ha llamado el taller de educadores, que es una experiencia latinoamericana que comenzó a fines de los 70 y que por suerte hemos tenido la posibilidad de participar en una red latinoamericana en los 80, pero en este caso está incorporado las lógicas a veces de la investigación antropológica, y por lo menos, yo digo, se transforma en un espacio colectivo en el que se combina formación e investigación en una interacción, en un espacio interactivo de investigación,
Y lo que es interesante allí es que hay una especie de co-construcción cotidiana, de los cotidianos del trabajo docente, a partir que los docentes, digamos, incorporan y toman, digamos, tanto las lógicas, sus representaciones acerca de cómo trabajan, pero mucho de los cotidianos. A partir, no es una reflexión en abstracto, sino a partir de registros de observación que hacemos con determinada manera, y eso y un análisis de eso, contrastación de los registros en esos espacios. La idea es, además, de que se transformen también en otras propuestas. Es decir, se genera allí una cantidad de información, decimos heterogénea y no estandarizada, pero que remiten también mucho a los cotidianos y al trabajo cotidiano. Termino entonces que solamente la idea, entonces, el objetivo de la charla era la relevancia que adquieren los espacios de formación docente como espacios, digamos, de objetivación, si no quieren, de los procesos de enseñanza y apropiación del oficio de enseñar, y cómo también podemos ir ahí trabajando con los mismos estudiantes. Vuelvo a insistir, el campo privilegiado que tiene la formación docente para ello, porque permite además desnaturalizar esquemas perceptivos que están internalizados, ya sea explícita o implícitamente, y modalidades incluso de tradiciones disciplinares. ¿Qué tradición hay en la física? ¿Qué tradición pedagógica, además? Que permiten, digamos, cómo se han ido construyendo determinadas modalidades de enseñanza. ¿Qué tradiciones las han configurado? Y por lo tanto, digamos, se transforma, me parece, que el espacio de formación docente como un espacio importante para desnaturalizar los mismos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Como diría Bourdieu, un sociólogo francés, digamos, puede ser un espacio de socioanálisis colectivo si podemos incorporar también como estrategia de enseñanza algunas estrategias que nos remiten a algunas estrategias que hacen a la investigación y que permiten entonces tomar una distancia acerca de lo que hacemos, cómo lo hacemos y poder generar, digamos, y escribir sobre ello, ¿no? Por eso en esos espacios son para mí muy privilegiados. Muchas gracias y perdón si me pasé. También agradezco mucho la invitación a participar de estas instancias que para mí fueron muy formativas en los momentos en que he participado. En este caso yo preparé una síntesis de una investigación que formó parte de mi formación doctoral. Bueno, que hay gente con la que me formé y que me orientó en este camino. Así que como el tiempo es breve, yo me voy a tener a la lectura del texto que preparé y en todo caso voy a ir acortando los momentos en que vea que hay cuestiones redundantes, voy a ir salteándome algunas cuestiones. En esta oportunidad quiero compartir algunos hallazgos de investigación cuyo eje temático fue la formación de profesores de física en Argentina. Este eje fue trabajado al interior de un equipo de un programa de investigación más amplio que estuvo coordinado desde la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, donde participaban también otros grupos de otras universidades. Este trabajo de investigación comenzó en un momento, hace aproximadamente unos 10 años, comenzó en un momento donde los diseños de formación docente empezaban a experimentar fuertes modificaciones en el contexto de su revisión para la búsqueda de criterios y contenidos de orden nacional, dada la disparidad y heterogeneidad que presentaban las diversas instituciones formadoras de docentes y a la vez cada provincia y cada región. Aquel también fue un momento de implementación de la Ley Nacional de Educación, que había derogado la ley federal y bueno, uno de sus mayores impactos fue la universalización del nivel secundario. En consecuencia, en todo este contexto, muchas estructuras curriculares e institucionales estaban siendo objeto de fuertes revisiones. Esta situacionalidad de reformas que se habían sucedido en un lapso de 10 años,
donde bueno, había aspectos que se cuestionaban fuertemente de la formación inicial, los nuevos desafíos e implicancias abiertos por la obligatoriedad del nivel secundario y cómo eso impactaba en la organización de la formación docente, los debates provocados al interior de los saberes de la formación, el hecho que haya emergido un campo específico que fue el de la práctica profesional como un campo que no existía anteriormente. Constituyó todo eso un estado de situación que ponía en cuestión a la formación del profesorado y generaba un clima como de ebullición, donde bueno, se abrían muchas posibilidades de indagación. En ese contexto es que yo comencé mi formación de posgrado. La estrategia fue finalmente tratar de tomar distancia de esos ejes y debates para poder pensarlos y enmarcarlos en su propia historicidad. Un poco el recorrido que yo propongo es un recorrido histórico, por eso titulé la exposición de hoy con el... ahora no encuentro el título, pero un poco era un juego de palabras, esto de pensar la conformación de los docentes de física, ¿sí? Después voy a volver con esta noción de conformación. Mientras en gran parte de la producción documental estatal de las últimas reformas se hablaba del problema de la relación entre escolarización secundaria e inclusión social, y la necesidad de que la formación docente estuviera mirando ese eje, en otras fuentes documentales que yo había empezado a recortar, aparecían con fuerza otras nociones como las de innovación o la de mejora de la enseñanza. Estas diferentes categorías que yo encontraba significaron una primera decisión metodológica que fue trazar una línea temporal anterior a los debates actuales para tratar de rastrear un devenir en el que se habían ido forjando esas categorías que ordenaban los diferentes discursos. Un poco parafraseando al autor que yo tomé como referencia, que fue Michel Foucault, la intención metodológica de la investigación fue abordar en diagonal la actualidad a través de la historia. Hablar de una conformación del docente supone ubicar la emergencia del sujeto profesor en un entramado amplio que incluyó poder vincular distintos dominios, por ejemplo el de las políticas estatales, los procesos de escolarización secundaria, porque ese fue el foco en el que yo situé mi investigación, el docente, el profesor de física en la escuela secundaria. También tuve que atender al devenir de la comunidad científica en Argentina, de qué manera intervinieron organismos internacionales y características de las instituciones que formaban profesores en física. Voy a ir cortando. Bueno, la investigación se basó sobre todo en el recorte de un extenso corpus documental con elementos que aparecían desde finales del siglo XIX, haciendo mucho hincapié en la década en realidad, en el surgimiento del CONICET como un hito que marcó muchas cuestiones en relación a la cuestión del profesor de física, y luego también un centramiento en el momento desde la década del 90 hasta el 2008. Ese fue más o menos el recorte temporal utilizado. Bueno, me planteé una serie de interrogantes que tenían que ver con estas categorías diferentes que yo encontraba en los corpus documentales y planteé dos hipótesis. Una fue que en la década del 60 se había producido un quiebre respecto de modos anteriores de entender la enseñanza de las ciencias y la figura del profesor. Y la otra hipótesis fue que en la década de los 90 y hasta la actualidad también se habían sucedido profundos desplazamientos y cortes respecto de cómo entender la enseñanza de las ciencias y la figura del profesor. Esta reconstrucción histórica no se entendió como el resultado de una evolución progresiva, sino como una historia de discontinuidades, cortes y redireccionamientos que trastocaron de manera profunda las lógicas que organizaban la enseñanza de las ciencias. Me voy a saltear varias cosas, pero bueno, yo los principales conceptos
para hacer esta reconstrucción histórica fueron, uno, el de racionalidades en la enseñanza de la física. Fui siguiendo racionalidades en la enseñanza de la física a lo largo de estos periodos, que tiene que ver con, lo digo brevemente, dar cuenta de las articulaciones políticas y epistemológicas en cuyo seno se delimitan sujetos, objetos, modos de hacer, de pensar, saberes. Lo que traté fue poner en evidencia problematizaciones y lógicas que asumió la enseñanza de la física en los distintos momentos históricos. Voy a hacer alguna referencia breve a cuestiones que encontré en esta reconstrucción. Al analizar publicaciones pedagógicas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pudimos ver que el modo de incidir en la actividad del docente tenía que ver con poder incidir en el docente que no estaba familiarizado con el trabajo de laboratorio a través de saberes. En ese momento es como que el docente era de alguna manera formado a través de lo que se llamaban consejos y advertencias, ¿sí? No existían, como lo conocimos después, programas de capacitación mucho más sistemáticos como los que, si tengo tiempo, daré cuenta cuando aparece CONICET, por ejemplo. En el abordaje histórico que planteo, yo pude vislumbrar que hasta mediados del siglo XX la enseñanza de las ciencias experimentales estuvo cruzada por dos tipos de regulaciones. Por un lado, las presiones ejercidas por los incipientes sectores universitarios ligados a la investigación en ciencias y la paulatina conformación de un campo de debates educativos que plantearon la introducción del método científico como organizador de la clase de ciencias. En este primer momento, la problematización era en relación a dos modos de entender la enseñanza: el modo verbalista versus el modo experimental. En esa lógica se planteaba la verdad sobre la enseñanza de las ciencias, ¿sí? Y esta cuestión del método, de la importancia del método como organizador de la enseñanza de las ciencias, tuvo que ver con también una lógica estatal de la necesidad de cambiar el modo de raciocinio de los ciudadanos, ¿sí? Era un momento en que se estaba consolidando el Estado Nacional y en realidad la cuestión del método en la enseñanza de las ciencias tenía que ver con la posibilidad de forjar ciudadanos que razonaran de otra manera distinta a lo que era el individuo de la colonia. Esto está muy presente en los documentos, ¿sí? La idea es como dejar atrás el pasado colonial del país. Bueno, por otro lado, por ejemplo, cuando uno analiza los programas de física, uno ve que el docente tenía en los programas de física hasta mediados del siglo XX indicaciones muy precisas de qué debía hacer en el aula, ¿sí? Y, siguiendo con cuestiones muy procedimentales y muy prescriptivas, que en la investigación un poco lo que trato de demostrar que eso tiene que ver con la disparidad de proveniencias de los profesores, muchos de los cuales no eran profesores de física, sino que eran idóneos o tenían otras profesiones, y en realidad, por un lado, el Estado Nacional, y por el otro lado, los primeros grupos de investigadores trataban de regular esa actividad del profesor a partir de estas prescripciones, por un lado, que estaban presentes en el programa, y por el otro lado, con esta cuestión de dar consejos y advertencias respecto del uso del método científico. Cuando uno hace un salto en el tiempo, lo que puede ver es que esta lógica cambia abruptamente en la década del 60. Cuando nace el CONICET en el año 58, las regulaciones para los docentes pasan por otros lugares y eso va a tener que ver con la conformación paulatina de un dominio específico referido a la enseñanza de las ciencias como un campo de conocimiento, un campo de intervención que antes no existía. Y las regulaciones del docente ya no van a tener que ver con prescripciones que aparezcan en los programas
o la cuestión de cuánto se aleja o se acerca el docente del método científico, sino que va a tener que ver con otras regulaciones. Por ejemplo, en ese momento, en la década del 60, aparece un problema bastante importante que tiene que ver con la posición de América Latina en el contexto de la Guerra Fría. Esa cuestión tiene mucho impacto porque la enseñanza de las ciencias también va a jugar un papel fundamental, políticamente fundamental, donde los organismos internacionales empiezan a generar un montón de material y empiezan a generar un circuito de formación en el exterior, es decir, hubo mucha gente de Argentina que se fue a formar al exterior, y a partir de ahí empezaron a salir como circuitos de formación docente que más que nada tuvieron que ver con la capacitación, no tanto con la formación inicial. ¿Qué se empezó a debatir en esos circuitos? No lo que yo planteaba hace un ratito, que sucedía en las primeras décadas del siglo XX, sino cómo hacer para, en un contexto donde el comunismo era un problema y donde de alguna manera la sociedad argentina se había, con muchos debates y diferencias, se había asumido como una sociedad inscripta en el desarrollismo, ¿no? Y lo que eso significaba para la importancia de la enseñanza de las ciencias. En ese circuito que es nuevo, se empieza a debatir cómo enseñar la física a un número de alumnos que no estaba previsto anteriormente, porque en realidad la educación secundaria era muy restringida, y en ese momento la enseñanza secundaria pasó a ser como un nivel muy estratégico en estas políticas desarrollistas y en estas políticas de mirada hacia las cuestiones que tenían que ver con la Guerra Fría. Y el tema era cómo enseñar una física actualizada, con los últimos desarrollos de la disciplina, a un número creciente de alumnos porque el nivel secundario empezó a ser como fomentado por las políticas estatales en lo que era el ingreso y la permanencia. Ahí la lógica de los debates cambia totalmente y ingresan al ámbito de la enseñanza de las físicas todo el tema de los saberes psicoeducativos, ¿sí? Ahí empieza la psicología a tener un rol preponderante en los discursos de la formación docente y de la capacitación docente, cuestión que uno antes no encuentra en todo lo que es, si uno reconstruye un poco los discursos anteriores, no lo encuentra. Entonces, para ir como acotando y acortando, mi hipótesis es que la psicología ingresa en la década de los 60 a los discursos de la enseñanza de la física y a los discursos de la formación de profesores, que a partir de ahí se plantea esta cuestión de cómo expandir una ciencia actualizada a un número creciente de alumnos, lo cual hace que la psicología cumpla un papel para ordenar esa cuestión. Y para cerrar, los debates actuales, desde hace 10 años, están totalmente en otra sintonía, porque en realidad los debates actuales ya no piensan tanto en cómo es ese alumno secundario y cuáles son sus etapas psicológicas y cómo tengo que enseñar la ciencia de acuerdo a esos procesos psicológicos y epistemológicos del adolescente, sino que hoy las políticas estatales y los discursos del campo de la formación docente se centran mucho en cuál es el pensamiento del profesor, ¿sí? Lo que yo planteo en mi tesis es un poco que el objeto de intervención hoy es el propio pensamiento del profesor, cómo mira su práctica, cómo analiza su biografía, qué aspectos dentro de su formación y de su biografía le impiden conectarse con las realidades escolares que son muy disímiles. Y esto tiene que ver con un cambio, yo lo asocio en la tesis con la fragmentación de la sociedad argentina y un poco esta diversidad de situaciones escolares que generan que el docente tenga que preguntarse cómo conectar lo que sabe con esa disparidad y esa fragmentación que tiene que ver con una estructura muy desigual en lo que es la sociedad. Así que bueno, lo dejo planteado y después si hay preguntas me puedo explayar en algún aspecto. Muchas gracias.
invitación, por haberme solicitado esta pequeña intervención. ¿Se escucha? Sí. Mi preocupación desde hace mucho tiempo es la formación docente de los profesores universitarios. En general, uno sabe que dentro de los ámbitos de la universidad se prioriza la investigación respecto de la docencia. Entonces, el hacer docente está conectado con una familiaridad de la formación docente. ¿Qué quiere decir una familiaridad? Que en realidad todos sabemos cómo se da clase en la universidad porque los vemos a los profes dar clase. Tal tema se da de tal manera, tal otro tema se usa tales problemas, tal otro tema está en laboratorio de tal forma, y entonces los chicos que entran como auxiliares, que comienzan su formación, lo que hacen es observar y hacer. Entonces, ven durante un tiempo cómo dan clase los profes, miran entre el historial de profes que ha tenido, cuáles le gustan, cuáles se sienten más identificados y bueno, tratan de hacer su docencia de la manera, tratar de identificarse con esa persona. También saben bien cuáles son los profes que no les gustaron para nada y bueno, entonces tratan de no usar las estrategias de ese tipo de profes. ¿Qué pasa? En general, cuando nosotros estamos, para esa formación se usa la metáfora del artesano medieval, ¿está bien? O sea, entra un ayudante, le va haciendo hacer ejercicios, primero estudiar las distintas técnicas, le va a hacer ejercicios simples que después cada vez los va a ir complejizando, le va a dar una clase entera y así. ¿Cuál es el problema de esta formación docente? Que es totalmente acrítica. O sea, para el profesor universitario esa es la manera de dar clase porque es la que siempre vio, pero nunca pensó en cómo daba la clase, en qué es lo importante, en por qué la da de una manera y no de otra. La bandeja para barrer energía potencial, digamos, para hacer el mapeo de energía potencial, la bandeja de agua se usa desde hace un montón, pero nadie pensó, hay otra cosa, tiene sentido ese práctico. Todo lo que es la práctica se da de la misma manera, todo lo que es la teoría se da de la misma manera. O sea, no hay una reflexión respecto de esos temas. Desde hace un tiempo ha habido, o sea, ya hay más interés por la formación docente de profesores universitarios. Eso se ha visto en cursos, en especializaciones, en maestría para profesores universitarios. Que en realidad en esos temas, en esos programas lo que se ven son temas de didáctica, temas de alumnos, pero en general no se hace a partir de una reflexión de la propia práctica. Se puede fomentar en algunas metodologías de algunos profes, pero hay una reflexión sobre la práctica usual, digamos, o sea, es bueno, ¿por qué doy esto? ¿Por qué doy esto otro? En general las investigaciones... A ver, espérate, voy a pasar... Esta. Las investigaciones en docencia universitaria, esta tablita que es de Gross, la vi en muchos trabajos de investigación, que entonces se estudia sobre rendimiento, metodología, TICS, perfil de los estudiantes, evaluación del aprendizaje. En ningún momento se habla sobre el pensamiento del profesor, sobre las prácticas docentes. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, qué es lo que uno está buscando para tratar de conseguir
un mejor docente universitario. Las investigaciones centradas en profesores a través de, digamos, en los últimos 20, 30 años, se empieza con ¿qué es un buen profesor? ¿Qué es lo que tiene que saber un buen profesor? ¿Cuáles son los saberes? Estudiar profesores expertos y novatos, cómo toman un cierto tema, cómo lo preparan, cómo lo evalúan, qué es lo que piensan, cómo lo organizan. Entonces, dentro del pensamiento del profesor tenemos el estudio del pensamiento en sí, la planificación, las relaciones entre pensamiento y acción en el aula, los procesos de toma de decisiones, concepciones sobre, acá puse resolución de problemas nada más, pero concepciones sobre trabajos de laboratorio, resolución de problemas, etc. El empleo de TICs, en general, me gustó mucho esto que dice aulas monásticas informatizadas, porque estuve ayudando a una profe que estaba haciendo un curso de TICs para usar el Moodle y hacer más ágil, porque ella da clase en otra ciudad que no es donde ella vive, para poder emplear la plataforma. Y la plataforma fue finalmente colgar los trabajos prácticos, porque las discusiones y todo el resto se hacían en clase. Me dice, no, yo acá lo quiero para colgar los trabajos prácticos. Digo, pero las discusiones, vos acá pusiste horarios que lo vas a atender en tu casa para ver, para foro, para... No, todo eso lo hacemos en clase. Entonces, esto de aulas monásticas informatizadas, donde, o sea, sí, yo uso la informática, pero en realidad es para colgar los apuntes y punto, es muy usual, digamos. Y bueno, otras investigaciones son de formación docente colaborativa, que ese es a mí me parece que es una de las formas más mejores, digamos, para hacer formación docente de profes universitarios. O sea, en realidad el profe universitario está acostumbrado a que estoy solo en el aula, a no tener aulas compartidas con otros profes. Entonces, el decir, bueno, ¿cuáles son mis puntos débiles o en qué tengo que basarme en la formación? Es como una entrada a su forma de ser, digamos, a su intimidad. Y le cuesta mucho a los docentes poder abrirse y poder mostrar y aceptar cuáles son esos puntos débiles, que entonces una formación docente colaborativa con otros docentes con los que tenga confianza y demás hace mucho más fácil el proceso. Todo esto que vimos hasta ahora va bien cuando una persona da siempre clase en el lugar donde está. O sea, yo me formé en la Facultad de Ingeniería y doy clase en la Facultad de Ingeniería. Entonces, todas las normas y todas las cosas me vienen al pelo porque es lo que siempre se usó. ¿Cuándo se entra en crisis? Cuando uno cambia de ámbito. Cuando uno dice un profe de ingeniería que tiene que ir a dar clase a agronomía, a arquitectura, a medicina. Y entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Este es un texto de un profe cuando cambia de ámbito. Yo soy profe de física en biología. Tenemos unas dificultades enormes que pasan por los contenidos, lo metodológico, por la motivación. Se trata de lograr el aprovechamiento máximo de los chicos. Ellos venían de estar con gatitos y bichitos y de golpe aparece un cuerpo que cae. Entonces uno se disfraza de mono porque tiene que disfrazarse de alguna cosa y el que salta es el canguro. Digamos, en Rosario también es famosa la vaca que choca. Por ahí la parte estructural de la física es una, pero hay actividades que uno puede plantear que tiendan a lograr el aprovechamiento o motivaciones. Tiene rasgos característicos de enseñanza de física en las carreras donde no es troncal, pero no tienen N física, con N5 o 6, tienen una física, un cuatrimestre, un año, y ahí le tenemos que dar todo. Entonces, eso
pone en crisis toda la formación docente que ha tenido ese profesor, porque en realidad fue una formación de artesano medieval. No es una reflexión profunda sobre qué es lo que tiene que hacer en el nuevo ámbito. ¿Cuál es la selección de temas que tiene que tomar? Esta fue un poco mi tesis de doctorado, porque digamos, en ese momento yo vivía en Río Gallegos, se abrió una carrera nueva y los profes que daban en química o en física tuvieron que ir a dar a recursos naturales. Entonces, este tipo de planteos fue muy fuerte, sobre todo en un lugar que éramos 3 profes de física en la universidad y teníamos que dar para todos lados. Entonces, empecé a analizar en distintos lugares, entrevistar mucha gente, y lo que encontré fue esto. Un profe de física, de las carreras de física o de ingeniería, tiene todo claro, tiene los libros de texto, tiene los programas, es donde se formó, es lo que toda la gente sabe, eso es enseñar física. Cuando cambia de ámbito, ¿qué le pasa? Se encuentra en un lugar donde las reglas son otras, donde la física no es troncal, tiene que estar para ayudar o para que los estudiantes puedan comprender otro tipo de cosas. En biología, en arquitectura, iluminación, pero no óptica, digamos, con todo estudio de todas las leyes ópticas. Entonces, bueno, ahí no hay modelos, ahí aparecen todas las inseguridades. Hay gente que no lo afecta y dice la física es una sola, yo la doy así, esté donde esté y ya está. Hay gente que dice, yo sé que la tengo que cambiar, pero no tengo la menor idea de cómo cambiarla, porque no tiene herramientas, porque nunca reflexionó sobre qué era lo que estaba haciendo. Y otra gente que dice, bueno, vamos a tratar de introducirnos en el tema y ver qué pasa. Para poder tratar de interpretar, o sea, yo hice muchos estudios de caso, hice 6 estudios de caso en distintas facultades, fue bastante problemático eso, pero bueno, ¿cómo interpretaba? ¿Cómo interpretaba que había profes que cambiaban de ámbito y se adaptaban al nuevo, y había otros profes que era imposible que se adaptaran porque la física es una sola y hay que dar el formalismo, sin el formalismo no hay física? Entonces, empecé a buscar cosas y aparecí, se me ocurrió, he tomado cosas de los antropólogos, perdón por la... Y entonces tomé el concepto de cultura académica. El concepto de cultura académica tiene que ver con la cultura de la universidad, o sea, del instituto donde uno está inserto, y tiene que ver con la cultura disciplinar. No todos los físicos en todos los lugares del país son iguales, presentan la misma cultura, por más de que haya muchos rasgos parecidos, y en una misma facultad no todas las titulaciones tienen un perfil parecido, los profes. Entonces, el concepto con el que traté de interpretar estas realidades es que la cultura académica es un conjunto aprendido de interpretaciones docentes y profesionales compartidas que comprenden creencias, normas y valores que afectan el comportamiento de un grupo de profesores y estudiantes que actúan en un ámbito y en un tiempo dado. Esa cultura no es permanente, va evolucionando como cualquier cultura, pero para un momento dado esa es la realidad en la que están, y por esos conceptos, esas normas, esos valores que tienen internalizados, se legitima el pensamiento y la acción en el aula. Entonces, si uno piensa que para la física es muy importante aprender el formalismo, entonces, ¿qué va a hacer? Va a dar a sus alumnos el formalismo, no importa que esté en kinesiología o en agronomía. ¿Está bien? Entonces, hablo de patrones culturales
en donde estos patrones de la cultura académica de origen, el profesor se constituiría en uno de los factores que determinan su pensamiento y acción al enfrentarse a los problemas generados por la cultura de destino, o sea, donde debe insertarse, y constituía el foro en el que el profesor universitario encontraría justificación y autoafirmación para sus decisiones profesionales. Los acontecimientos que suceden en el aula serían percibidos o no, atribuidos a una u otra causa en función de esta situación cultural académica. Entonces, yo lo que propongo, con esto termino, lo que propongo es que la formación docente de profesores universitarios no solamente tiene que ver con los temas que uno da en formación de profesores, con la didáctica, con la metodología, con la pedagogía, sino que además se tiene que hacer tiene que haber ámbitos de reflexión donde pueda tratar de dirimirse cuál es su identidad académica, por qué hace las cosas como las hace, por qué en esa facultad se hacen de esa manera y en otra de otra. Porque si uno no puede analizar cuál es su identidad académica, qué es lo que piensa, qué es lo que tiene internalizado, va a ser muy difícil que después, al cambiar de ámbito, pueda adaptarse al nuevo ámbito. La forma que tuve de catalogar a la gente era como los inmigrantes. O sea, una persona que estaba en una cultura y de golpe tiene que ir a otra cultura con valores distintos, con idiomas distintos, y entonces va a haber exiliados que nunca se van a poder adaptar, va a haber trabajadores golondrina que van a estar un día en una facultad, 3 horas en una, 3 horas en otra, 3 horas en otra, entonces no tienen ni interés de adaptarse, porque el tiempo real en el que van a estar va a ser muy poco. Va a haber gente que realmente dice, bueno, ahora me voy a vivir a esta otra cultura. A ver, ¿qué es lo que hacen? ¿Para qué me necesitan? ¿Cómo puedo aportar? Digamos, y entonces ese es una persona que va a ser un inmigrante integrado. Pero para mí esta discusión sobre la propia cultura académica, que es una cosa que no se trata en ninguna, digamos, en trabajos de investigación, es muy importante para poder analizar lo que uno hace en forma crítica. Porque por ahí sí ven en trabajo que dicen, bueno, es esto, es lo otro, hay que usar esta metodología, hay que usar tal otra cosa, pero no se reflexiona por qué me gustó esa, por qué me gustó la otra, por qué llego hasta acá, por qué pongo esta evaluación, qué es lo que quiero que los alumnos, qué es lo primordial para que tengan los alumnos. Bueno, ese es un poco...